myschool-365.com. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un video más de matemáticas, por supuesto. Y antes de continuar, no olvides que cuando te suscribes, cuando comentas, cuando compartes, cuando le das un me gusta, nos ayudas a crecer bastantísimo. Recuerda también que algunos ejercicios y literales se dejan a propósito para que tú los resuelvas mirando, claro, los videos anteriores correspondientes a la unidad en los que te puede servir mucho para resolver aquellos ejercicios pendientes. Dice el ejercicio 10, si los catetos de un triángulo rectángulo miden, bueno, aquí ya me habla de los catetos de un triángulo rectángulo y que encuentre las 6 funciones trigonométricas, voy a dibujar el triángulo rectángulo. Ahí tengo ya el triángulo rectángulo. Y me dice que los catetos miden 8 centímetros y 15 centímetros. Bueno, cualquiera de los catetos, estos son los catetos. Entonces al cateto A le voy a poner aquí abajo 8 centímetros. Y al cateto B, el orden realmente aquí no importa, 15 centímetros. Bueno, le estoy poniendo aquí porque este es obviamente más grande y le dibujé más largo que este, ¿no? Ahora te indico, nos dice que hallemos las 6 funciones trigonométricas del ángulo A. ¿Pero dónde está ubicado el ángulo A? Es muy importante saberlo. En este caso, a veces sí, por un aspecto más formal, normalmente los lados tienen estas letras minúsculas y el ángulo opuesto a cada lado tendría la correspondiente letra mayúscula. Entonces, si este lado es A, llévalo por la mitad así, fíjate que entonces este sería el ángulo opuesto, ¿no? Entonces el ángulo opuesto siempre será con mayúscula, así que este sería el ángulo A, correspondiente a este, que también es el nombre del propio vértice, ¿no? El ángulo a veces es el mismo nombre del propio vértice, y este es el ángulo que estoy pintando, ese es el que yo quiero hallar, esa es mi incógnita, ¿sí? B, fíjate que este cateto B, si yo lo llevo contrario, ¿no es cierto? Entonces este de aquí será pues el vértice B, este de aquí abajo, el vértice B. Y entonces este sería C, que es opuesto justamente a la hipotenusa. De hecho voy a poner así, este sería la hipotenusa, este sería el un cateto y este sería el otro cateto. ¿Por qué es importante esto? Porque me dice que encuentre las 6 funciones trigonométricas y para las funciones trigonométricas es importante tener pues los lados, ¿no es cierto? Me falta la hipotenusa. Cuando tú veas eso, lo que debe llamarnos la atención en un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Y el teorema de Pitágoras funciona muy bien, sobre todo teniendo dos lados como dato. En este caso, si tenemos la hipotenusa, una de las maneras de usar el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa es la raíz cuadrada del un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, de todo eso, ¿sí? En este caso, la hipotenusa se llama C, así que C es igual a la raíz cuadrada del un cateto, cualquiera de los dos. En este caso, puedes escoger A, sería de una vez su valor, ¿no? 8 al cuadrado más B, que es 15 al cuadrado. Si yo ingreso directamente esto en la calculadora, debes tener cuidado, sobre todo en estas calculadoras un poco más tradicionales. ¿Por qué? Porque cuando tú pones la raíz cuadrada, fíjate que cuando escribes no se cubre la línea, no me cubre toda el radical. Entonces, en este caso yo debo poner un paréntesis y ahí sí escribo, digo, comienzo ahí con la raíz 8 elevado al cuadrado más 15, entonces voy a poner 15 elevado al cuadrado. Y ahí cierro, ahí le indico a la raíz que es hasta ahí donde debo sacar la raíz. Esto me da 17. Entonces, el valor de C, pues, es 17, ¿no? Y si no, pues haz poco a poco, es decir, 8 al cuadrado es 64, 15 al cuadrado 225, sumas los dos me va a dar 289 y la raíz de 289 será 17, o sea, la raíz saco al final. Pero bueno, ya sabemos cuánto vale C, vale 17. Ahora sí vamos con las funciones trigonométricas elementales. Bien, aquí tenemos las funciones que es importante aprendérselas. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero recuerda que esto depende del ángulo que estemos analizando. En este caso estamos analizando el ángulo A, ¿sí? Estamos analizando para todos el ángulo A. Bien, entonces, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo A? Líbrate ya de esa forma mecanizada de pensar que siempre el vertical es del opuesto y el horizontal es del adyacente. No, todo depende del ángulo que estemos analizando. Opuesto al ángulo A es traza por la mitad del ángulo A, más o menos así, y vas a ver que pues al lado al que llega, este es del opuesto. Fíjate cómo se miran de frente. Entonces, más bien A sería el cateto opuesto al ángulo A. Y entonces automáticamente el otro es el cateto adyacente. Adyacente significa que está al lado, pegado. Fíjate que es tocado por el ángulo A. Aquí es tocado, ¿no? Justamente aquí. Entonces es el cateto adyacente. Y claro, la hipotenusa será siempre hipotenusa. Entonces, a ver, el cateto opuesto es A, ¿no es cierto? Y la hipotenusa, pues, es C. Entonces sería A sobre C. ¿Cuánto vale A?
8 centímetros, que las unidades podemos obviarlas. Y la hipotenusa, que eso también estará en centímetros, será 17 centímetros, que esto es igual a 8/17. Ahí está nuestra seno del ángulo alfa, nuestra primera razón trigonométrica, que si te lo hacen poner en decimales, pues nada más divide 8 para 17 y tienes la respuesta en decimales. Coseno es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Pues B, porque ese es el que está pegado al ángulo A que estamos analizando, ¿no? B sobre la hipotenusa, que es C. Entonces, el valor de B es 15. El valor de C es 17. Y las unidades, pues se van, ¿no? Entonces me queda 15/17. Tangente es cateto opuesto, pues el opuesto ya vimos que es 8 centímetros, bueno, pero pongamos primero las letras, ¿no? El opuesto sobre el adyacente, que es B. Entonces, el cateto opuesto es 8 centímetros sobre el adyacente, que es 15 centímetros. Se va esto con esto y pues me queda que es 8/15. ¿Qué es lo bueno de las otras razones trigonométricas? Que estas son opuestas, bueno, son razones que son recíprocas a las razones trigonométricas que están al frente. Y yo siempre me acuerdo, aunque esto ya lo he indicado en otros videos, que todos los que terminan en ante son recíprocas a los que terminan en eno, y además comienzan con C, son recíprocas a los que comienzan con S. Entonces, por ejemplo, cosecante, que comienza con C y termina en ante, será recíproca a seno, que comienza con S y termina en eno. ¿Sí? Y bien, lo único que se hace es darle la vuelta a la fracción. Si este es 8/17, entonces aquí será 17 octavos. Solo le doy la vuelta. Aquí, si aquí dice 15/17 coseno, pues la secante será 17/15. Solo le estoy dando la vuelta, ¿sí? El que está arriba abajo y el que está abajo arriba. Y aquí si dice 8/15, aquí será 15 octavos. Cotangente, recíproca de tangente. Y ya estarían todas las razones trigonométricas, las 6 funciones trigonométricas, de hecho, que me pedían aquí en el ejercicio. Eso sería todo. No olvides que suscribiéndote, compartiendo, comentando y apoyándonos con un me gusta en nuestras redes sociales, en nuestros videos, nos ayudas a crecer muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.